Columna, dos puntos. Se incluyen cuantas columnas se requieran según el número de fuentes consultadas. Casilla valoración, dos puntos. Consiste en la valoración de la calidad de la información que incluye cuán completa y confiable es. Puede estar tabulada como, dos puntos. Información completa y confiable, información incompleta y confiable, información poco confiable, información sin contraste, fuente nueva, primera vez que se entabla contacto con ella. Fuente anónima, se desconoce quién suministró la información. Pasos a seguir e instrucciones, dos puntos. En las consultas preferiblemente deben estar representados los tres componentes del MMIV, sin embargo, las y los interlocutores con el mecanismo pueden solicitar entrevistarse con cualquier componente de este por separado. Debe procurarse tener un mínimo de dos fuentes de información. Una vez esté consignada la información en el ficha de registro, la instancia local del MMIV realizará una valoración inicial sobre el hecho. Si la anterior valoración no es concluyente o difiere de un miembro del equipo a otro, el componente internacional de la instancia local solicita una nueva fuente alterna que permita tener más herramientas de análisis. Las y los monitores toman notas durante la conversación con la fuente directa tratando de ser lo más fiel a la respuesta e interpretación que está dando el consultado. No deben hacerse grabaciones. Se debe evitar incorporar las concepciones, interpretaciones y teorías propias. En los casos en que solo se disponga de una fuente, por ejemplo un testigo visual, la instancia local realiza una revisión en terreno más exhaustiva y busca fuentes adicionales de información. Si no se encuentran fuentes adicionales, se registra como información sin contraste en la columna de valoración de la fuente. Una vez terminada la consulta, se transcribe la información recopilada en la ficha de registro. Las fichas de registro deben estar completamente diligenciadas, contener la información más concreta y clara posible y condensar la información recopilada más relevante. Análisis de la información. Una vez recopilada la información, se realiza un contraste de los datos clave suministrados. Se tiene en cuenta que la información generalmente es incompleta e imperfecta. No todas las fuentes de información reportan la misma versión de un mismo hecho. Esto genera diferencias de percepción e interpretación de un mismo hecho, por lo que el análisis de la información registrada debe ser minucioso. Las labores de las y los monitores en el análisis de la información son, dos puntos. Analizar los datos recogidos en el trabajo de campo tomado como referencia las reglas que rigen el CFHBD y demás protocolos del acuerdo del CFHBD y DA. Asegurar que la información sea lo más completa posible teniendo adecuadas habilidades comunicativas y procurarse múltiples fuentes de información. Buscar que la información sea pertinente, que las versiones de los hechos sean lo más ceñidas a la experiencia de cada persona, evitando realizar preguntas sesgadas, condicionantes o tendenciosas. Un análisis de datos implica, dos puntos, reducción de datos a la información clave, disposición y transformación de datos para que sean comparables y sistematizables, obtención y revisión de conclusiones. Una vez terminado este proceso y determinado si el hecho objeto de análisis es un incidente o una violación al acuerdo del CFHBD y DA, se procede a la elaboración del reporte, en donde se comunica a la instancia de verificación regional los hechos que fueron analizados y las conclusiones a las que llegó la instancia local. Ver protocolo flujo de la información. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, dos puntos, coordinación del MMIV, del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFHBD y dejación de las armas DA. Coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV por parte del componente internacional. El comunicado conjunto número 65 del 19 de enero de 2016 establece que el componente internacional del MMIV será quien presida y coordine el mecanismo a todos los niveles, solucione controversias, haga recomendaciones y presente reportes. A su vez, la resolución del Consejo de Seguridad 2261-2016 del 25 de enero de 2016 crea la misión de Naciones Unidas como componente internacional y coordinadora del mecanismo tripartita.
Esta coordinación del componente internacional se lleva a cabo en un marco donde los tres componentes del MMIV tienen su cadena de mando independiente. El componente gubernamental reporta al gobierno nacional, el componente de las FARC-EP a su secretariado y el componente internacional al Secretariado General de la ONU, por su intermedio el jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia y por último al Consejo de Seguridad de la ONU. El grupo de conducción nacional del MMIV está compuesto por un jefe y un adjunto de cada uno de los componentes. Este grupo de conducción es responsable de la gestión colectiva del mecanismo bajo la coordinación del componente internacional, las funciones de solución de controversias, de formulación de recomendaciones y de verificación internacional de cumplimiento de los compromisos en el acuerdo de CFHBD y DA, quedan a cargo del componente internacional. En ese marco, la autoridad y las obligaciones de la coordinación del componente internacional a nivel local, regional y nacional incluyen lo siguiente: 2 puntos. Reuniones y toma de decisiones. A solicitud de los componentes nacionales, Gobierno Nacional y FARC-EP, o por la iniciativa propia, el componente internacional realiza la convocatoria de las reuniones tripartitas. Para el buen desarrollo de las reuniones, la coordinación prepara la agenda en consulta con los demás componentes y la somete a su aprobación. La coordinación modera las discusiones. La coordinación del componente internacional redacta los borradores de conclusiones y decisiones de la reunión, los somete a la aprobación formal del grupo de conducción tripartita y posteriormente transmite las conclusiones aprobadas a los interesados. La coordinación del componente internacional tiene la responsabilidad de redactar las minutas de las reuniones y las somete a aprobación del grupo de conducción. Copias de las minutas se distribuyen a cada componente. Preparación de informes y reportes. La coordinación del componente internacional prepara los borradores de reportes sobre las actividades del MMIV a nivel local, regional y nacional. Integra los comentarios y observaciones de los miembros de los equipos locales, regionales y nacional, respectivamente. Somete los informes a la aprobación de los componentes en los grupos de conducción de la instancia respectiva y los tramite a sus destinatarios. Las discrepancias entre los componentes que no se resuelven se someten al nivel superior para su solución. Planeamiento operacional. La coordinación del componente internacional formula propuestas para el planeamiento operacional del despliegue de los equipos MMIV y la somete a consideración de los demás componentes del mecanismo en el grupo de conducción. Seguidamente, lleva a cabo las consultas del caso para hacer los ajustes necesarios, somete la propuesta del plan de actividades a la aprobación de los demás componentes del grupo de conducción y después de aprobada comunica el plan a los interesados para su ejecución. El componente internacional en cada instancia coordina y verifica el cumplimiento del procedimiento de seguridad establecidos para las salidas de las y los integrantes de las FARC-EP relacionadas con el proceso de paz a nivel nacional y regional que hace referencia al acuerdo CFHBD y DA. El componente internacional cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente su función de coordinación del MMIV. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación. 2 puntos. Código de conducta para las y los integrantes del MMIV, del acuerdo del cese a fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFHBD y dejación de las armas DA. Código de conducta para las y los integrantes del MMIV durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas CFHBD DA. El mecanismo de monitoreo y verificación MMIV está integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y de la Organización de las Naciones Unidas ONU, incluyendo observadores nacionales, en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Para el Gobierno Nacional, para las FARC-EP y para la población colombiana y el MMIV es una garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de CFHBD y DA. La composición tripartita del MMIV facilita la solución de controversias e incidentes que puedan surgir en la implementación del acuerdo de CFHBD y DA mediante la cooperación y buena comunicación entre las y los integrantes del mecanismo. Se fortalece la confianza entre la ONU, Gobierno Nacional y las FARC-EP para la consolidación del proceso de paz.
Teniendo en cuenta estas responsabilidades, los códigos de conducta que cada parte del componente del MMIV aplica a sus integrantes deben llenar las expectativas que la población colombiana y la comunidad internacional albergan acerca de nuestras acciones y nuestro comportamiento.